Claudete García Méndez, ¿estará? Susan Claudete García Méndez. No está. Roxana Ramírez María José. Sí, licenciada. ¿Podría mencionarnos cuántos municipios tiene Santa Rosa? Sí, con mucho gusto. 14 municipios del 14. departamento de Santa Rosa. Así es. 14 municipios. Una pregunta para el grupo. ¿Cuántos habitantes tiene el departamento de Santa Rosa? Le comento, licenciada, que serían 396.607 habitantes. Adicional, iba a comentar con la compañera Susan y de igual manera con la compañera Karen. Ellos se encuentran todavía en camino, por eso que no pudieron hablar, Va, no pero tenga sí pena. trabajaron. 396 de habitantes. Va. Los integrantes del grupo, los que ya expusieron y los que ya hablaron, ¿trabajaron todos? Sí, licenciada. Sí, muy bien. Muchas gracias al grupo 6, Departamento de Santa Rosa. Inmediatamente pasamos al grupo 7, Departamento de Sololá, si ya están listos. Tienen 10 minutos. Muy buenas tardes, licenciada. Le saluda Julio Reyes, representante del grupo número 7. Un momentito le estaré presentando, ¿ya? Muy bien. Gracias. Les presento el video, licenciado. El grupo número 7, nuestro tema es el departamento Sololá. Les voy a presentar el conflicto territorial de Nahualá y Santa Catarina, Iztahuacán. Adelante. Los hechos. Un enfrentamiento entre pobladores de Santa Catarina, Ixtahuacán y Nahualá fue noticia el 17 de septiembre de 2019. El resultado fue al menos 4 muertos, 32 heridos y 6 desaparecidos. De acuerdo con los reportes de la policía y los bomberos, ese solo fue el último episodio de un conflicto añejo entre dos municipios. El 16 de septiembre de 2019, un hombre murió en un ataque armado y 6 meses antes, el 4 de marzo, una turba mató a un hombre y desapareció a otro. El 1 de abril, un ataque armado dejó a una persona muerta y la noche del 20 de junio un enfrentamiento en un área de cultivo. Julio. Durante el... Perdón, licenciada, compañero Julio, no se mira la pantalla. ¿No se ve? No, no se mira el video. Permítame un segundo. Si querés, lo comparto yo. 2018. Porfa.
Los hechos. Un enfrentamiento entre pobladores de Santa Catarina, Ixtahuacán y Nahualá fue noticia el 17 de septiembre de 2019. El resultado fue al menos 4 muertos, 32 heridos y 6 desaparecidos. De acuerdo con los reportes de la policía y los bomberos, ese solo fue el último episodio de un conflicto añejo entre dos municipios. El 16 de septiembre de 2019, un hombre murió en un ataque armado y 6 meses antes, el 4 de marzo, una turba mató a un hombre y desapareció a otro. El 1 de abril, un ataque armado dejó a una persona muerta y la noche del 20 de junio un enfrentamiento en un área de cultivos dejó a una persona herida. Durante el 2018 ocurrieron enfrentamientos que dejaron 6 muertos en las zonas limítrofes y en 2017 al menos otras 7 personas perdieron la vida, de acuerdo con los registros de los bomberos. El origen del conflicto. Sobre el origen del conflicto, el antropólogo Diego Vázquez Monterroso explica que hasta 1871 Santa Catarina Ixtahuacán era un solo distrito en Sololá, un departamento con una población mayoritariamente quiché del suroccidente guatemalteco. El antropólogo señala que un grupo de pobladores liderado por Manuel Tots, que ahora se considera un héroe en la región, promovió la separación de las aldeas del occidente de Sololá y así surgió Nahualá. El problema es que límites territoriales no fueron establecidos con claridad al momento de la separación de los municipios y una disputa por tierras comunales comenzó en ese momento, concluye Vázquez. En la actualidad, los pobladores de ambos municipios aseguran tener derechos sobre el territorio en disputa, dice Miguel Coló, de la Dirección Nacional de Auxiliaturas de la PDH, quien trabaja en este caso esas tierras cultivables que se ubican entre dos municipios tienen una extensión aproximada de 7.72 kilómetros cuadrados, un área similar a la mitad del espacio que ocupa el lago de Atitlán. De 1871 a la actualidad se registran conflictos, ataques armados y roces entre pobladores de los mismos municipios, que dicen tener derechos y escrituras de las tierras comunales. El diálogo sin resultados. En 3 ocasiones los líderes de las dos comunidades han firmado documentos para comprometerse a mantener una convivencia pacífica y dicen que han intentado dialogar, pero no hay evidencia de que sus esfuerzos sean reales. La última ocasión fue en mayo de 2019, cuando firmaron un acuerdo para resolver las diferencias, controversias, disensos y conflictos, dijo el alcalde de Nahualá, Manuel Cep, quien asevera que ese municipio propone un diálogo urgente. En julio de 2019, Sergio Flores, comisionado presidencial de diálogo, visitó el área para propiciar más acercamientos pacíficos entre ambas comunidades. En ese momento anunciaron la instalación de mesas de diálogo y los líderes aceptaron sentarse a discutir. Pero la paz duró poco. 2 meses después ya había un nuevo enfrentamiento en la localidad. Cep dijo que antes de dialogar es urgente declarar estado de sitio en la localidad, ya que asegura que la comunidad de Ixtahuacán está fuertemente armada y aún hay 6 personas desaparecidas de Nahualá en territorio del otro municipio. Nómada se comunicó en reiteradas ocasiones con Pascual Tambriz, alcalde de Ixtahuacán, quien se negó a dar declaraciones sobre el estado de sitio y la posibilidad de que personas armadas operen dentro del territorio que gobierna. El estado de sitio. El 30 de septiembre, Jimmy Morales dijo que declararía estado de sitio en Sololá para restringir la portación de armas y el derecho a la manifestación en el área. La administración de Morales propone militarizar los municipios enfrentados como una solución al problema, pero no tiene una propuesta para poner fin al conflicto por las tierras comunales. Amílcar Pop, diputado de la bancada WINAP, explica que la declaración del estado de sitio generaría 3 problemas. 1. Generar más tensión con la militarización de la zona. 2. Ignorar las formas ancestrales para la resolución de los conflictos. 3. Provocar más conflictos sin una propuesta técnica para repartir las tierras.
grupo explica que las autoridades no están entendiendo el problema, porque un estado de sitio no propicia condiciones de diálogo en estas comunidades. Marcelo Subuc, coordinador nacional del Comité Campesino del Altiplano, quien ha monitoreado el tema, considera que el estado de sitio es una medida poco efectiva, debido a que solo extenderá por más tiempo el conflicto histórico de las tierras. Felipe García Tiu, político que ha monitoreado los conflictos del lugar, explica que el gran problema de las autoridades es intentar resolver los problemas de estas comunidades de forma occidental. No se puede terminar una disputa de más de 100 años en un mes de estado de sitio, puntualiza. Acuerdo roto. El conflicto ha sido histórico. En varias administraciones se han buscado soluciones. El último gran acuerdo se logró en 1999 durante el gobierno de Aldo Rosso. Con el paso del huracán Mitch, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología INSIBUME determinó que la cabecera departamental de Santa Catarina Ixtahuacán presentaba fallas geológicas que ponían en riesgo a la población y fueron reubicados. Bonifacio Sui, presidente del Comité Pro Mantenimiento de Bienes Comunales y Título Territorial de Santa Catarina y Ixtahuacán, explicó que el inconveniente surgió porque al hacer la delimitación del territorio no se tomó en cuenta a la población y cada uno pelea por lo que considera suyo. Pero no es tan así. En el acuerdo marco de la negociación entre ambas poblaciones se establece que Santa Catarina y Ixtahuacán será reubicada en áreas de 4.5 caballerías del lugar conocido como Chipatán, decisión a la que accedió Nahualá. ¿Qué reactivó el problema? Desde que inició el gobierno de Alejandro Yamatei se creó una mesa de diálogo. Luisimi Morales heredó un conflicto que inició casi al finalizar su administración. Las mesas estaban bajo el mando del vicepresidente Guillermo Castillo, pero la pugna que existe entre el binomio presidencial provocó que Yamatei delegara a una persona de su confianza. Para continuar con el proceso de diálogo, en agosto del año 2020 nombró a Arnoldo Noguera como asesor presidencial, que poco a poco desplazó la labor del vicemandatario. La pugna entre los dos municipios nunca cesó, pero se mantuvo controlado, hasta que el 18 de diciembre del año recién pasado, cuando 13 personas fueron asesinadas, entre ellas un agente de la Policía Nacional Civil, 3 niños y un adolescente. Las imágenes eran sacadas como una película de terror. Los cuerpecitos de los niños estaban tirados sobre la tierra junto a sus padres, quienes también yacían fallecidos. Todos heridos de bala con armas de grueso calibre. Más tarde se conoció que se trataba de una familia que quería tapiscar y habían pedido acompañamiento de la Policía Nacional Civil, debido a que el conflicto entre ambas comunidades seguía latente y tenían. ¿Cuál es la importancia de solucionar el conflicto entre Santa María Ixtahuacán y Nahualá? Al respecto, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, fue ratificado por el Estado de Guatemala, en el que se contrae la obligación en el artículo 2 por el gobierno a asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger a los derechos de estos pueblos y garantizar el respeto de su dignidad. Del contenido de dicho convenio expuesto de una manera clara y concreta. Lo que resta es empezar esa ruta a encontrar las mejores soluciones a este tipo de conflictos, ya que no solamente es entre las comunidades objeto de este artículo, sino que también existen otros conflictos en similares condiciones. Corresponde entonces reflexionar, por un lado, la obligación y la responsabilidad que tiene el Estado de Guatemala de buscar a través del diálogo esas vías de solución para responder a un deber nacional con sus ciudadanos y a nivel internacional por los compromisos contraídos. Pero más allá de eso,
por un nivel de vida digno para sus habitantes y por el otro, la buena disposición de parte de los pobladores de esos municipios de Santa Catarina, Ixtahuacán y Nahualá a llevar esto a un buen término. Le damos las gracias al grupo 7. Número 7, licenciada, así es. Muchas gracias, licenciada y compañeros. Esa fue nuestra presentación. Cualquier integrante del grupo 7, ¿cuántos municipios tiene el departamento de Sololá? ¿Y cuánto de población tiene? Licenciada, mira que tiene 19 municipios y 307.661 habitantes. Los 12 integrantes del grupo 7 trabajaron los 12. Claro que sí, licenciada, los 12. Muy bien. No le voy a pasar lista porque ahí le encargo el tiempo, ¿verdad? Para que también le damos tiempo a los demás grupos. Entonces, ahí estamos, son 12 integrantes. Al final, ustedes son los que califican si trabajaron los 12 y tienen que estar presentes. Hay varios conectados acá, ¿verdad? Entonces, no le voy a pasar lista para que pase el siguiente grupo. Muchas gracias por su presentación. Es interesante, que es parte de lo que tenemos que analizar posteriormente. Vamos a pasar inmediatamente con el grupo 8 que le corresponde al departamento de Totonicapán. Tienen el tiempo. Buenas tardes, licenciada. Tardes. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Nosotros somos el grupo número 8, departamento de Totonicapán. Nuestro tema es sobre la masacre del 4 de octubre del 2002. Conflictos que han marcado el departamento de Totonicapán. Inicia cuando los ciudadanos quichés tomaron la ruta interamericana. Se trataba de un simple bloqueo pacífico de la carretera como medida de respaldo. Esto para dar viabilidad al diálogo que intentaban promover autoridades indígenas tradicionales de los 48 cantones. Siguiente. Siguiente diapositiva, compañero. Esto debido a que había una serie de situaciones que no se le fueron consultadas por el gobierno. ¿Cuáles eran las demandas de las comunidades? Siguiente. Las demandas de las comunidades y autoridades de los 48 cantones de Totonicapán eran las siguientes. Había un rechazo al aumento del precio de la energía eléctrica, rechazo a la reforma educativa del magisterio que solo tenían el propósito de seguir privatizando la educación, ya que estas son áreas rurales se podría decir que con mucha pobreza, ¿verdad? Rechazo a la reforma constitucional del presidente que solo buscaba favorecer a los grandes empresarios y eliminar los derechos de los pueblos indígenas. En aquel entonces el presidente era Otto Pérez Molina, como bien se sabe, era ex general militar. No hubo una buena canalización para llegar al diálogo. Más bien el pueblo enlutó, ya que usaron militares armados según para garantizar el orden público en esta manifestación. La falta de sistema para llevar las demandas de los grupos excluidos en Guatemala, falta de carencia en la expresión y participación de los pueblos indígenas en decisiones que afectan su comunidad. La protesta concluyó en un enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas armadas, donde fueron varios los heridos y dejando saldo de muertes, los cuales fueron Santos Hernández, José Eusebio, Arturo Félix, Jesús Baltasar, Jesús Francisco, Rafael Nicolás, Domingo Pascual y Jesús Domingo. El pueblo quechí pide justicia sobre los hechos. El trágico acontecimiento enlutó al pueblo. No pueden quedar impunes las violaciones contra el derecho a la vida y a la integridad física de las personas atacadas. Fue brutal e innecesariamente contra las personas que manifestaban su inconformidad con las decisiones que el gobierno estaba tomando. Fue una violación grosera hacia los acuerdos de paz,
de las que deben deducir responsabilidades penales a los autores de estos hechos criminales. Las instituciones de derechos humanos expresaron su temor que se reinicie una espiral de violencia y de muerte que conduzca al país al abismo y al genocidio, en especial afectando a los pueblos indígenas como en el pasado. Recordemos que venían los militares y tomaban a las personas sin ninguna justificación y las desaparecían, ¿verdad? Y hasta el día de hoy, pues, no vemos que aparezcan esas personas y vemos carteles de que se buscan y todo eso, pero esas personas, pues, puede que estén en unas fosas, ¿verdad? ¿Qué buscan las instituciones? Buscan la verdad, que se investigue y se divulgue la verdad sobre lo ocurrido y reconozcan los legítimos derechos de las manifestaciones y defensas de los derechos humanos. Piden justicia, que no queden impunes estas violaciones de los derechos a la vida, que investiguen independientemente y parcial. Piden también garantías de no repetición, que se inste al Estado de Guatemala a evitar el empleo de efectivos militares y el uso de armas de fuego en las manifestaciones sociales, ya que aquí se encuentran las personas civiles dando sus opiniones, ¿verdad? Que busquen un auténtico mecanismo de desarrollo de diálogo, que se garantice la aplicación y el ejercicio de los derechos reconocidos en el convenio 169 de la OIT, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Muchas gracias. Continúa mi compañero. Este hecho causó que se reprimiera el ejercicio del derecho ciudadano a manifestarse contra las decisiones y consultas que el gobierno está tomando respecto a las reformas constitucionales, el alto costo de la energía eléctrica y los cambios en la carrera magisterial. Siguiente. El movimiento sindical indígena y campesino guatemalteco condena la masacre ejecutada por el ejército y agentes de la Policía Nacional Civil en contra de las compañeras y compañeros de los 48 cantones de Totonicapán. Siguiente compañero. El movimiento sindical indígena y campesino guatemalteco exige al general Otto Pérez Molina cumpla con su afirmación de deducir responsabilidades en contra de los responsables directos por el uso desmedido de la fuerza, en contra de los compañeros y compañeras de los 48 cantones de Totonicapán, pero que tal deducción de responsabilidades abarque la totalidad de la línea de mando responsable por tales hechos. Gracias. Para los integrantes del grupo, ¿cómo se llama el líder de Totonicapán? No sé si me escucharon la pregunta. Cualquiera de los integrantes del grupo, ¿cómo se llama el líder de Totonicapán? Tengo entendido que es Atanasio Tzul, licenciado. Sí, es Atanasio Tzul. Es uno de los elementos que siempre tienen que mencionar y va para todos. ¿Cuántos municipios tiene el departamento? 8 municipios, licenciado. ¿Cuántos de habitante tiene? Tiene 418,569. 18,000. Muy bien. Le damos las gracias al grupo 8. Inmediatamente pasamos al grupo 9, corresponde Quetzaltenango.
Muy buenas tardes, licenciada y compañeros. Nosotros somos el grupo número 9 y vamos a hablar en relación al departamento de Quetzaltenango y las diversas problemáticas que vulneran a los pueblos indígenas. Los tres temas que nosotros investigamos son los casos de violencia contra la mujer indígena en el departamento de Quetzaltenango, casos de discriminación y mayor enfrentamiento de barreras para alcanzar el desarrollo de los pueblos indígenas, que es el tema del cual que vamos a hablar, y los hechos de explotación de tierras contra los pueblos indígenas. El territorio de Quetzaltenango. Tierras de quichés. El territorio de Quetzaltenango perteneció a los mayas quichés, pero con la conquista en 1524 este sitio fue tomado por los españoles. Se cree que fue en el llano del Pinal, donde se vivió la batalla entre Tecumumán y Pedro de Alvará, el 12 de febrero de ese mismo año. A finales del siglo XVIII se presentaron los planos para la reconstrucción del centro de Quetzaltenango. A Quetzaltenango también se le conoce como el sexto estado. En Quetzaltenango habitan los pueblos mayas, garífona, xinca, afrodescendiente, afromestizo, ladino, extranjero. El departamento de Quetzaltenango, conocido como la segunda ciudad de Guatemala, se encuentra situado en la región 6 o región suroccidente. Su cabecera departamental es Quetzaltenango. Limita el norte del departamento de Huehuetenango al sur con los departamentos de Retauleu y Suchitepeques, al este en los departamentos de Totonicapán y Sololá, y al oeste en los departamentos de San Marcos. Además, cuenta con un total de 24 municipios. Según datos actualizados del 2022, en el departamento de Quetzaltenango hay 923.211 habitantes, de los cuales el 47.28%, que es 377.782, son mujeres, y mientras que el 421.317, que es equivalente al 52.72%, son hombres. Quetzaltenango se conforma por dos idiomas mayas, que es el quiché. Quiché se habla en Almolonga, Cantel y algunos otros. En total son 12 municipios en el cual se habla el quiché. Mam se habla en Cabricán, Cajolá, Coatepeque, y de igual forma son 12 municipios los que se habla el mam. Se sigue con lo que es la discriminación. ¿Qué es la discriminación? Es el trato desigual hacia una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, diferencias físicas, políticas, de sexo, de edad, etc. A nivel global, se han generado convenios o tratados internacionales que contribuyen a fortalecer las políticas nacionales que buscan eliminar la discriminación racial. Entre estos instrumentos, destaca la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, CERD. Como parte de los esfuerzos por erradicar la discriminación étnica, las Naciones Unidas proclamaron el 21 de marzo como Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Naciones Unidas, 1966. Existe la discriminación racial, en el departamento de Quetzaltenango. Sí existe. Por lo tanto, han habido antecedentes de la cual pues se han tratado sobre la vulneración de los derechos de igualdad, ¿verdad? En el cual pues el diputado Adam Pérez, su jefe del Boquilhuinac, llevó a cabo dos reuniones en Quetzaltenango exactamente. La primera se reunió con Claudia Pac Escalante, directora de la Oficina de Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo, CODISRA, y la segunda con representantes de la Dirección del Departamento de Educación. Esto con tal, pues, de tratar estos temas, ¿verdad?, y poder erradicarlos. La discriminación también es causante del bajo índice de desarrollo, particularmente en mujeres. Según el informe presentado por la Oficina Nacional del Desarrollo Humano del PNUD, ubica a Quetzaltenango en un nivel de desarrollo humano arriba del promedio nacional, con una brecha de desarrollo humano entre hombres y mujeres de un 11%, mientras que para los pueblos indígenas alcanza un 21%. Sin embargo, cuando consideramos las desigualdades, saltan a la vista amplias brechas de desarrollo entre sus municipios debido a la discriminación.
Un ejemplo de ello es el municipio de Cajolá, que se encuentra a pocos kilómetros de la ciudad de Quetzaltenango. Dicho municipio tiene 14.914 habitantes y en la mayoría ellos se dedican a la agricultura. Es por ello que el índice de desarrollo humano que presentan es del 15%. Como en el resto del país, hay grupos poblacionales que viven en mayor desventaja que otros y en el caso específico de las mujeres y pueblos indígenas, pues no se han visto beneficiados de igual forma que los otros grupos poblacionales. En el informe, que generalmente nos muestra que independiente del grupo que pertenezcamos o cuál sea nuestra clase social, la situación de las mujeres es bastante crítica y difícil de enfrentar debido a la múltiple discriminación que se sufre. Para erradicar dicha problemática se han creado algunas comisiones, como lo es la Comisión contra la Discriminación y el Racismo, que tiene como objetivo principal formular políticas públicas que tiendan a eliminar la discriminación nacional racial, actuar como enlace entre organizaciones de los pueblos indígenas y el organismo ejecutivo en materia de discriminación, llevar a cabo el registro de las denuncias y casos de discriminación y racismo y canalizarlos con las autoridades competentes, entre otras funciones. Lamentablemente, la desinformación pues también es una problemática, ya que la información sobre la labor de estas instituciones no llega hasta donde más se necesita. Por ello, la mayoría de nuestros pueblos indígenas desconocen sus derechos y esto provoca en su mayoría que nuestros pueblos sigan siendo explotados y marginados hoy en día. Para poder concluir este punto, yo quisiera comentarles sobre un caso claro de discriminación que hace algún tiempo, pues en lo personal me tocó vivir, precisamente con un agente de seguridad que era del departamento de Quetzaltenango, precisamente del municipio de Cajolá. En este caso, pues el agente de seguridad de una entidad bancaria que era para la que yo trabajaba en ese entonces, estaba graduado a nivel medio, de igual manera que nosotros, ¿verdad? O sea, estábamos en la misma situación laboralmente hablando. Él podía optar a la misma plaza que mis compañeros y yo teníamos en ese momento. Él pues trabajaba más de 12 horas diarias y ganaba un salario bastante bajo en comparación a lo que nosotros trabajábamos y a lo que nosotros ganamos. Tomando en cuenta esta situación, nosotros le animamos a que pudiera optar a una plaza, la misma pues en la que nosotros estábamos, y lamentablemente la entidad bancaria nunca tomó en cuenta su solicitud, pese a que nosotros pues lo referimos incontables veces, y la respuesta que nos dieron pues fue de que pues no era la imagen que ellos querían presentar. O sea que aunque él tenía el mismo grado de escolaridad, aunque él tenía la experiencia y hablaba perfectamente el español, no le quisieron dar el trabajo únicamente porque pertenecía a una comunidad indígena y tenía el acento de su comunidad indígena. Entonces, este es un claro caso de discriminación que nosotros pues diariamente vivimos. Las desigualdades desatan conflictos sociales. El informe señala que los conflictos no surgen espontáneamente o de repente. Tienen antecedentes históricos y en el caso de Guatemala, tiene mucho que ver con las desigualdades de acceso al poder, de acceso al bienestar y de acceso al poder para ejercer formas de vida. Como bien sabemos, Guatemala es una sociedad multiétnica, pluricultural y multilingüe, donde conviven los pueblos indígenas maya, xinca, garífuna y los ladinos. Estos pueblos indígenas sufren una situación de desigualdad y exclusión a consecuencia del racismo y la discriminación cultural, las cuales se manifiestan principalmente en la burla a su idioma y vestido, así como en la negación de educación, vivienda y demás oportunidades laborales. De manera que el 30% ha recibido discriminación por su forma de hablar y el 41% se le niega la oportunidad de seguir estudiando. No está de más citar algunos artículos contemplados en la Constitución Política de la República de Guatemala, que promueven el desarrollo social y contemplan y le dan sentido a lo anteriormente expuesto por los compañeros y mi persona. El artículo 4, libertad e igualdad. Artículo 58, identidad cultural. El artículo 66, protección a grupos étnicos. Artículo 71, derecho a la educación. Artículo 93, derecho a la salud, y el artículo 101, derecho al trabajo.
Pues la principal razón por la cual se presentan estos tipos de desigualdades es por el simple hecho de que la comunidad indígena desde un inicio pues no cuenta con los medios necesarios ni el apoyo de parte del gobierno para tener un nivel de educación digno, un trabajo y oportunidades que puedan pues apoyarlos a ellos como tal a desenvolverse de una mejor forma dentro de la sociedad. Pues de momento eso sería todo, licenciada. Les agradecemos por la atención. Muy buena noche. Gracias al grupo 9, Quetzaltenango. Al grupo en general, ¿cómo se llama? El municipio es más conocido por las verduras, donde producen suficientes hortalizas. Almolonga. Almolonga. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el centro que tiene el municipio que muchas veces genera un peor conflicto? No se recuerdan. ¿Podría repetir la pregunta, licenciada? Disculpe. ¿Cómo se llama el más conflicto? Se le entrecorta un poco, licenciada, disculpe. ¿Cómo se llama el centro que tiene el municipio de Quetzaltenango que genera más conflicto? Bueno, ya no se recuerdan o no lo investigaron. Es el centro preventivo donde hubo pasado. Es el centro preventivo, que también siempre hay que tomar en cuenta que ha sido uno de los problemas más grandes allí porque ha habido también bastante asesinatos. Fue una cosa muy terrible, ¿verdad? Pero eso le ocasiona también daño al municipio, ¿verdad? Entonces, muchas gracias al grupo 9. La pregunta acá es que trabajaron los 12 integrantes del grupo. ¿O alguno no trabajó? Licenciada, con respecto al trabajo de teórico, ahí tiene nuestra respectiva lista de cotejo. Usted puede dilucidar ahí quiénes trabajamos, quiénes entregaron y quiénes ingresaron a las reuniones. Entonces, ahí se puede ir guiando usted. Grupo 10, Suchitepeques. ¿Se logra ver, licenciada? Disculpe. ¿Y se escucha? Ahí estamos bien. Ok. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros presentes. Mi nombre es Santiago. Pertenezco al grupo número 10 y vamos a hablar sobre el departamento de Suchitepeques y la problemática que este enfrenta. El departamento de Suchitepeques se encuentra situado en la región suroccidental de Guatemala. La cabecera departamental es Mazatenango. Es descrito por sus habitantes como la Tierra del Venado. Fue creado por el decreto del 16 de octubre de 1877. El nombre de Suchitepeques se deriva de la voz náhuatl Xochitepeque, formada a su vez por Xochi, flor, tepe, cerro, montaña, y ca, en lo que podría traducirse como en el cerro florido o en el cerro de las flores. El departamento de Suchitepeques fue creado por el decreto del 16 de octubre de 1877. Ante la llegada de los españoles en 1524, Suchitepeques dependía del reino de los quichés y del reino de los sutujil, y sus habitantes en su mayoría aún hablan estas lenguas. En este departamento habla mayoritariamente el idioma quiché. En el municipio de Chicacao, el sutujil, en Patulul, el cachiquel, además del español, que es la lengua dominante del departamento. La economía está basada principalmente en su producción agropecuaria. Entre sus cultivos principales tenemos el tabaco, el café, hule, cacao, granos básicos, caña de azúcar, algodón de calidad superior, maíz, frijol, ajo
y además debe agregarse la abundancia con la que se producen las yucas y los camotes. Suchitepeques tiene una población total de 605.299 habitantes. En el departamento de Suchitepeques, del 100% de su población, tiene un 63.8% en pobreza y un 19.8% en pobreza extrema, según los datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD del año 2014. En el departamento de Suchitepeques se identifican 3 conflictos principales: la problemática de energía eléctrica, la violencia contra las mujeres, el conflicto agrario. Y nosotros les vamos a compartir acerca de la problemática de la energía eléctrica. Los dejo con mi compañera Ana Castillo. Buenas tardes, licenciada, mucho gusto. ¿Me escuchan? Perdone. Sí, la escuchamos, todo bien. Gracias. Este conflicto de la energía eléctrica se originó en el año 2008, según informes de Energuate, debido a que la mayoría de los pobladores incumplían con el pago. Los pobladores de dichos departamentos que argumentaban en su defensa que eran pocas las familias deudoras. El problema se agravó cuando pobladores de Nahualá, siendo ajenos a la empresa de energía, realizaron conexiones ilegales, dejando sin luz a más de 52 municipios, entre los cuales se encuentra Santo Domingo, Cuyotenango y Mazatenango, siempre del departamento de Suchitepeques. Se estableció una primer mesa de diálogos entre vecinos afectados y representantes de la empresa para lograr solucionar el problema, pero los representantes de dicha empresa nunca llegaron. Por su parte, la Procuraduría de los Derechos Humanos presenta un amparo a favor de las comunidades afectadas para que se les pueda restablecer dicho servicio, ya que muchos pobladores estaban al día en sus pagos y les parece una injusticia el estar sin luz por más de 5 días y que se les restablezca a veces hasta un día a la semana. Se realiza una segunda mesa de diálogo en la cual se resuelve restablecer el servicio a más de 45,000 habitantes y que los vecinos se comprometieran a pagar los servicios que tuviesen atrasados, situación que se mantuvo por unos días, reiterando de nuevo el servicio a los pobladores y luego se les volvió a cortar el servicio. Los pobladores, en respuesta a este nuevo corte, decidieron tapar las rutas. Posteriormente se inicia una tercera mesa de diálogo, ¿verdad? Ya que la problemática no cesaba, los cortes eran muy inestables, volvía la luz un día, se iba por 5 días, ocasionándole problemas incluso a las familias de los habitantes, familias que tenían tiendas, que llegaban a perder sus bienes que vendían. En el año 2018 se lleva a cabo otra mesa de diálogo impulsada por el presidente en ese momento, Evo Morales, para solucionar el conflicto y que se le restablezca la energía a 52 comunidades de los departamentos de Suchitepeques y Retauleo, pero no se logra concretar nada. El 1 de febrero de 2022 se llevó a cabo una mesa nuevamente de diálogo, ya que los pobladores habían realizado bloqueos debido a la misma inestabilidad del servicio. Cabe mencionar que esta inestabilidad afectó también a bastantes departamentos aledaños a Suchitepeques, ya que en los municipios de Suchitepeques iban a hacer conexiones ilegales de luz, ¿verdad? Y afectaban a los otros departamentos y así se extendió hasta Sololá, Retauleo. También el 4 de febrero de este año se lleva a cabo otra mesa de diálogo impulsada por el representante del presidente en curso, Alejandro Yamatei, para solucionar las situaciones por completo, pero los pobladores, al no tener ninguna respuesta, el 6 de febrero provocan otro bloqueo en ambas vías en el kilómetro 154.5, indicando que solo ambulancias dejarían pasar, ya que llevaban nuevamente días sin electricidad. El 15 de febrero de este año se lleva una mesa técnica nuevamente para la cual se acuerda la conexión del servicio y los pobladores firman un documento para evitar conexiones ilegales y dejar que los trabajadores de Energuate trabajen.
Por su parte, la empresa de Energuate recientemente dio declaraciones ante la prensa libre, indicando que estas problemáticas ahora es entre los pobladores y terceros, aduciendo que ellos ya han restablecido el servicio y que son terceras personas las que realizan los cortes. Pero a la fecha 28 de marzo de este año aún no se ha resuelto nada, ya que los cortes agresivos siguen aumentando en el departamento de Xochitepeques y en departamentos aledaños, provocando pérdidas en la economía de los pobladores, conflictos entre los mismos y entre los trabajadores de Energuate. Cabe mencionar que esta problemática también ha afectado al sector turismo del departamento, ya que muchos extranjeros que se presentan a ese departamento a conocer, al percatarse que no hay luz, entonces deciden regresarse. Muchas gracias. Muchas gracias al grupo 10. Trabajaron, supongo yo, los 12 integrantes. Solo pasaron 12 a exponer. Yo creo que estamos sobre el tiempo también. Si algunos que no trabajaron y el grupo lo puede ver también, pues me lo pueden hacer saber, ¿verdad? Me pueden escribir. Inmediatamente pasamos al grupo 11, que corresponde a Retaluleu. ¿Tienen el tiempo? Buenas tardes, licenciada y compañera. Mi nombre es Mirci López, mucho gusto. Nosotros somos el grupo número 11. El tema que vamos a tratar es Retaluleu. Su etimología parece provenir de las voces quichés retal, que significa hoyo, y uleu, que significa tierra, lo que quiere decir hoyo en la tierra. Con los elementos del idioma quiché podemos decir que se traduce en señal de la tierra. El idioma oficial hablado en Retaluleu es el español, pero ancestralmente sus habitantes se han comunicado en quiché y mam, idioma que persiste hasta la fecha en el habla de los nativos mayas, sobre todo en municipios como San Andrés Villaseca, San Felipe, San Martín Zapotitlán, San Sebastián y San Cruz Mulúa. En su economía, este es uno de los departamentos más importantes de la República de Guatemala por su riqueza natural, su agricultura, su industria, comercio y magníficas vías de comunicación. Por ser un departamento eminentemente agrícola e industrial, concurren temporalmente trabajadores migratorios que provienen del altiplano. Retaluleu tiene 9 municipios, que son Retaluleu, San Sebastián, Santa Cruz Mulúa, San Martín Zapotitlán, San Felipe, San Andrés Villaseca, Champerico, Nuevo San Carlos y el Acintal. Antes de llegar al tema principal, que son la salud, discriminación y contaminación, quiero hablarles de lo que es un ingenio azucarero. Si definimos específicamente qué es un ingenio azucarero, es una planta industrial que recibe la caña que es cosechada, donde ésta pasa por un procesamiento, transformación e industrialización, produciendo la caña de azúcar. Esta debe ser sometida a procesos físico-químicos y biológicos para ser transformada en azúcar, alcohol y energía. Se inicia el proceso de obtención de azúcar, que consiste en 9 pasos, que son corte de la caña, molienda, generación de vapor, calentamiento, clarificación, filtración, evaporación, cristalización, evaporado y secado. ¿Por qué les explico estos 9 pasos? Debido a estos 9 pasos se produce la vinaza. ¿Qué es la vinaza? Es el subproducto líquido de la destilación del mosto en la fermentación del etanol, que se utiliza como fertilizante líquido y contiene alto contenido de potasio, que es el nutriente que más se utiliza en la caña de azúcar. ¿En qué afecta la vinaza? La vinaza es contaminante. ¿Por qué? Porque se han realizado estudios que han mostrado que es un residuo altamente contaminante de las aguas, ya que representa en su composición química
altos contenidos de materia orgánica, potasio y calcio, así como cantidades moderadas de nitrógeno y fósforo. Retomando el tema de los conflictos, voy a iniciar con el primer conflicto, que es la salud. Debido a la constante amenaza de los ingenios azucareros en las comunidades de Retalhuleu por utilizar herbicidas y realizar fumigaciones aéreas para la extracción del monocultivo de azúcar, los cuales han provocado problemas de salud. En 2015, 4 personas de las comunidades de Retalhuleu salieron a reclamar sus derechos, creando así el Consejo de Comunidades de Retalhuleu, o también llamada Red Sur, que está conformada por 18 comunidades, siendo en su mayoría del municipio de Champerico, pertenecientes a pueblos Mam, Quiché e Ixil. Los habitantes de las comunidades de Retalhuleu son sobrevivientes del conflicto armado interno que fueron reubicados en la costa sur. El principal objetivo es la defensa del territorio y de los derechos humanos, en especial el derecho de acceso de agua, a la vida y a la agricultura a pequeña escala. El consejo está integrado por Anabela España, que es la presidenta, Abelino Salvador Mejía, Flavio Vicente y Virgilio García Carrillo. Ellos han sido intimidados por los mismos ingenios, los cuales han provocado un fuerte desgaste físico, económico y emocional, tanto para ellos como para sus familias. Ellos llegaron con el MAGA y con el Instituto del Cambio Climático. Como ustedes saben, el MAGA es la entidad encargada de atender los asuntos que conciernen en la producción agrícola, pecuaria e hidrológica. Y el Instituto de Investigación sobre el Cambio Climático es una institución fundada por el sector azucarero de Guatemala para crear acciones que desarrollen procesos adecuados de mitigación y adaptación al cambio climático. Estas dos entidades llegaron a acuerdos con el Consejo de Comunidades, los cuales nunca se cumplieron. Esto provocó una manifestación pacífica el 24 de noviembre de 2017. Debido a esto, los integrantes del Consejo fueron acusados por los delitos de coacción de amenazas y detenciones ilegales, pero esto solo fue una excusa por la manifestación que ellos realizaron. El 23 de agosto se realizó una audiencia en la cual la jueza resolvió por falta de mérito y los dejó en libertad. Sin embargo, por un recurso de apelación presentado por la ex trabajadora del Ingenio El Pilar, aceptado por la Corte de Apelación de Retalhuleu, el caso sigue abierto, aunque todas las audiencias programadas desde entonces han sido suspendidas por razones varias. Siguiendo con el tema de la salud, la contaminación producida por fumigaciones aéreas, químico de la caña que destruyen los cultivos y los desechos que son arrojados a los ríos contaminan el agua, por lo que varios habitantes de las comunidades, en especial los niños, han sido víctimas de enfermedades estomacales, así como ronchas, sarpullidos y llagas en la piel. Gustavo Florian es el único enfermero en la comunidad de Buenos Aires de San Andrés Villaseca, el cual no se da abasto para atender a todas estas personas. Todas estas enfermedades son producidas por el consumo del agua del río Popúa y el consumo de peces, derivado de la pesca, que es el único medio de subsistencia para estas comunidades. Este río es la única fuente de agua potable para esta comunidad. En Champerico, más del 85% de la superficie está ocupada por grandes fincas cañeras palmeras. Las comunidades exigen al Estado velar por el cumplimiento del medio ambiente y actuar en favor de la población, pero este se ha unido con los ingenios incriminando a las comunidades. El río Bolas, el río Grande, el río Pajuy, el río Cuchopán y el río Canillas
han quedado secos debido al abastecimiento de los ingenios para sí mismos. También el ingenio El Pilar desvió los ríos Bola, el río Manacal y el río San Lucas. En 2011 y 2012 los pozos quedaron sin agua y en 2016 se encontraron 500 costales de peces muertos debido a la contaminación en el agua de Santa Cruz, Mulúa, Retaluleu. Como anteriormente les comentaba, el caso sigue abierto, por lo tanto los problemas de salud están presentes. Muchas gracias por su atención, los dejo con mi compañera. Muchas gracias, buenas tardes, licenciada. Continuando un poco y siendo brevemente un poco más específico acerca de la vinanza, es importante mencionar que hasta el momento únicamente se ha podido detectar por versiones de trabajadores que la sustancia contiene, además de residuos de soda cáustica y una fuerte cantidad de heces de animales de porcino, heces aviares y como también heces humanas, pues cabe mencionar que dicho producto es aplicado con aspersores industriales que podrían alcanzar aproximadamente un radio de hasta 30 metros en el lanzamiento del producto. Y aunque actualmente se desconoce si los componentes son permisibles como para poder aplicarse, pues se aplica de tal forma que es considerado necesario investigar si la proporción aplicada sobrepasa o no sobrepasa los límites normales de aplicación y si efectivamente es únicamente material orgánico o no. Este producto ha tenido como consecuencia que al momento de la aplicación cerca de las comunidades, el producto ocasiona en la población mareos, dolor abdominal y vómitos, signos que revelan un ambiente de intoxicación, misma que tiene un impacto alarmante en niños y ancianos especialmente. Como también un punto bastante importante en el departamento de Retaluleu, podemos encontrar lo que son la desviación de ríos. El cultivo de caña, pues, al necesitar cantidades fuertes y sobre todo en la época de verano, ha provocado que incluso los ingenios tengan ciertas construcciones de represas, en el cual, pues, de esa manera pueden ellos regar lo que es el cultivo de la caña. También se mantiene un tipo de riego que es muy importante mencionarlo, que es un riego por gravedad, que implica una serie de canales que provocan escorrentías que trasladan agua, pero que también arrastran material orgánico y químico que contamina de esa manera pues, los ríos y los afluentes. Este desvío de ríos ha permitido la desaparición de diferentes especies que habitaban en ellos por falta de agua en sus cauces y pues sobre todo por ciertos comportamientos que ha tenido lo que es la fauna y la flora dentro de lo que es el área de Retaluleu. Bueno, también tomando en cuenta, estamos convencidos de que ello obedece a la falta de agua dulce y agua salada en el departamento, que incluso por los contaminantes del cultivo de la caña de azúcar y químicos utilizados en camaroneras y por el secuestro de los ríos, crea cierta escasez de agua en lo que es en el departamento de Retaluleu, ¿verdad? Y por terminar, quedo con lo que es la aplicación de los herbicidas. Bueno, la aplicación de hecho provoca un impacto alarmante en el cultivo. Como ustedes podrán apreciar en la presentación, hay diferentes tipos de cultivos que se manejan en el departamento de Retaluleu y de acuerdo con versiones de los vecinos en años anteriores a estas prácticas, por ejemplo, una manzana de ajonjolí producía anteriormente aproximadamente 16 quintales. Sin embargo, en años actuales, con suerte, algunos agricultores obtienen solamente 5 quintales de una manzana de terreno. Esto debido a las fumigaciones herbicidas con avionetas cañaverales. En definitiva, las fumigaciones aéreas alcanzan grandes distancias entre el lugar de la aplicación y el lugar a donde llegan, pues el viento arrastra el contaminante o líquidos vertidos a grandes distancias, pero es preciso señalar que al momento de la fumigación las avionetas pasan sobrevolando las comunidades, cayendo incluso de forma directa sobre las viviendas de las comunidades los químicos aplicados a la caña de azúcar. Podemos continuar con mi compañera que les va a exponer acerca de la salud del departamento. Buenas tardes a todos. Yo voy a relatarles lo que es un caso de discriminación en el departamento de Retaluleu. En muchas comunidades del interior del país, la ley todavía llega a ser muy cuestionable. Hoy tomamos como ejemplo a la comunidad agraria Brisas de Salamá, que lucha en el espacio en el cual han vivido toda su vida y del cual han hecho su historia. El líder de esta comunidad, Cornelio Flores, de 55 años,
Trabajó en la finca desde los 7 años, acompañando a su padre y a su abuelo, trabajadores de la finca durante toda su vida. Flores nos relata que la finca Los Cafetales ha cambiado múltiples veces de dueños y nos demuestra que ninguno se preocupa en demasía por la tierra, ya que solo buscan las ganancias que les trae el cultivar caña para exportación. Pero la comunidad necesita maíz para poder seguir subsistiendo, ya que la caña no les da alimento y el maíz sí. Los campesinos, en vista de la necesidad, decidieron alquilar la finca para poder hacerse cargo ellos del cultivo de maíz y pagaban a Carlos Montenegro, propietario de la finca, para poder llevar a cabo el manejo de esto. Durante años esto funcionó bien, hasta que llegó un grupo de gente intentando ocuparla. Ahí iniciaron los problemas. Los propietarios han metido ganado en la finca, y esto solo ha enfurecido a los campesinos debido a que las vacas solo estropean los cultivos, por lo cual han dejado de pagar 600 de los 1.400 quetzales que pagaban por el alquiler de la tierra, a razón de los daños causados. Ante las negativas constantes de los campesinos por dejar la tierra, la familia Montenegro procedió legalmente y con la orden del juez de desalojo, a los campesinos procedieron. La policía inició con el desalojo por usurpación, llevando a 450 agentes de la PNC y 60 militares. Los campesinos afirmaban estar dispuestos a todo para no perder la tierra, en la cual habían trabajado toda su vida. La disputa incrementó tanto que la policía disparó proyectiles de gas lacrimógeno, dando así muerte a Sergio de León, quien murió por defender la tierra en la que trabajó la mitad de su vida. El abogado Sandoval, que es el abogado de la familia Montenegro, por otra parte, cuenta una versión distinta de los sucesos. Nos relata que la policía dialogó con los campesinos, mas ellos insistieron en no retirarse, y que debido a esto los campesinos fueron los que lanzaron las bombas de gas lacrimógeno, lo que hizo correr a los oficiales, ya que no estaban preparados para eso, pero no contaban con que el viento les jugó en contra, devolviéndoles así el gas lanzado. La policía, luego de ese conflicto, ingresó a la comunidad, quemando covachas y llevándose con ellos pesticidas y fertilizantes. No obstante, los campesinos siguen ocupando la tierra y se están organizando. Saben que el enemigo volverá y cuando vuelvan quieren venganza y eso es lo que buscarán. No conforme con la justicia, la familia Montenegro ha mandado unos hombres a preguntar puerta por puerta por el señor Flores. Han llegado a su casa y le han apuntado con un arma en la cabeza a su hijo de 12 años, diciéndole que buscaban a su padre. El abogado de la familia Montenegro ha planteado una solución a los campesinos, que doblen y cosechen el maíz, pero que les devuelvan la finca, lo cual los campesinos se niegan, ya que para ellos es como aceptar la violencia cometida como instrumento de negociación. Se niegan al diálogo y las autoridades no están interesadas en resolver el conflicto. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al grupo. La verdad de Retaluleu es bastante, hay un conflicto fuerte allí donde si nos damos cuenta la caída de avionetas, se quedan, dejan tirados allí, ha habido más conflicto. Sin embargo, este es un punto que vamos a seguir analizando más adelante, no es nada más la presentación y ya se acabó, ¿verdad? Entonces, inmediatamente le damos la bienvenida al grupo 12, le corresponde San Marcos y con San Marcos finalizamos el día de hoy. Hola, buenas noches, licenciada. En un momento comenzaré con mi presentación. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, aquí lo estamos viendo. Ok. Muy buenas noches. Mi nombre es Pablo Mendoza y en esta ocasión tengo la oportunidad de compartir un poco de nuestra investigación a cargo del grupo número 12. En particular, compartir algunos datos referentes a la masacre de Sacuchum, Dolores, ya que también tuvimos la oportunidad de investigar el conflicto entre las comunidades de Ichihuán y Tajumulco, así como el caso Hidrosalá y el caso que en esta ocasión analizaremos. Primeramente me gustaría contextualizar desde el punto de vista geográfico de dónde se ubica este conflicto, y es que el departamento de San Marcos es uno de los 22 departamentos que conforman el país de Guatemala y se encuentra situado en la región suroccidental del mismo. Cuenta con una extensión territorial aproximada de 3.791 kilómetros cuadrados, el cual limita con los distintos departamentos del país, así como con otros estados vecinos, ¿verdad?
por ejemplo, México, con el estado de Chiapas al oeste, asimismo al norte con Huehuetenango en el mismo país, al sur con el Océano Pacífico y con Retauleu, al este con Quetzaltenango principalmente. Me gustaría comentar que la cabecera departamental se encuentra a una distancia de 252 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala. Lingüísticamente podemos confirmar que el departamento de San Marcos habla español, al igual que los otros departamentos de la República, pero que dado los datos demográficos de la región, también se habla el MAM y el Zipacapense, ya que la población es mayoritariamente indígena. Y bueno, principalmente vamos a hablar de la masacre de Sacuchum Dolores. Una masacre se trata de un atentado, de una serie de matanzas que se caracterizan por violentar a personas inocentes, es decir, que estas no tienen ningún tipo de responsabilidad o involucramiento en tales conflictos. En este caso, la población de Sacuchum Dolores. Y pues este acontecimiento ocurrió en la aldea que se encuentra formada por los caseríos de El Boquerón, Bolbonwitz, El Bramadero, El Portezuelo principalmente, y los cuales se encuentran ubicadas en las estribaciones de la Sierra Madre, en el municipio de San Pedro Zacatepeques. Es importante conocer estos datos, ya que a pesar de que muchas veces en Guatemala se habla de genocidio o muchas veces se habla simplemente de conflicto armado interno, hay que reconocer que fueron una serie de actos criminales por parte de los militares y de grupos insurgentes. En este caso, pues se tiene la particularidad de que el grupo insurgente es el grupo de guerrilleros denominados ORPA. Y esta masacre se dio el 3 de enero de 1982, principalmente por los militares, es decir, el Estado, contra este grupo insurgente, en el cual se estima murieron más de 47 personas, mujeres, menores de edad, y se puede reconocer el contexto tanto misógino como racista en el que se desarrolla el conflicto armado interno y este acto criminal en particular. Vemos estas connotaciones, dado que la violencia ejercida contra estos grupos poblacionales es mayor y es diferenciada de los otros grupos poblacionales. Y es particular porque tenemos una serie de narraciones por parte de un sobreviviente, el cual de momento no se tiene conocimiento si sigue vivo o si se encuentra muerto, pues fue desaparecido también por el ejército, pero que confirman estas connotaciones tanto misóginas como racistas, ¿verdad? El grupo insurgente, ORPA, significa Organización del Pueblo en Armas. Desde 1971, esta organización se instaló en la zona, involucrando de manera directa, indirecta y de manera voluntaria e involuntaria a distintas personas, a distintos locales de la comunidad para poder conformar su base social, ¿verdad? Desde 1979, esta organización establece un campamento en el Cerro El Tumbador que se ubica dentro de este departamento y tiene como finalidad poder involucrar, ¿verdad? Y poder trabajar con los locales para poder atacar directamente los actos que se llevan a cabo por parte del Estado a través de los militares, ¿verdad? Y bueno, el inicio de la masacre de Sacuchum Dolores tiene como particularidad que se lleva a cabo el día 1 de enero de 1982, pero por supuesto que no concluye ese día, sino que tiene repercusiones hasta el día de hoy, ¿verdad? Pues si se puede investigar, es una comunidad que carece de muchos derechos, entre ellos el derecho al agua, el derecho a una vida digna, ¿verdad? En condiciones de vivienda y alimentación, es decir, seguridad alimentaria. Y
pues este conflicto sucede en la aldea San Francisco, El Tablero, cuando celebraban el cambio de auxiliares y regidores en el mismo, por lo que se aprovechan por parte del ejército de poder enfrentarse a los combatientes de Orpa, y como mencioné al principio, las víctimas resultan ser los pobladores de la comunidad, que muchos de ellos no estaban involucrados voluntariamente dentro de las operaciones de Orpa. Y bueno, en esta diapositiva se pueden observar algunos fragmentos de escritos de textos e investigaciones que se han llevado a cabo acerca de este acto, ya que ha sido objeto de estudio y ha sido registrado en documentos muy importantes para la historia, tales como el REMI, es decir, el Proyecto de Recuperación para la Memoria Histórica, así como las Memorias del Silencio, y también ha sido objeto de estudio por parte de entidades internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras organizaciones de sociedad civil a nivel nacional e internacional, ya que, como vemos, forma parte de lo que es el mapa de actos criminales en el conflicto armado interno. Y algunos de los datos relevantes es mencionar nuevamente las violaciones ejecutadas contra distintas féminas, por lo que se comprueba las connotaciones machistas, ¿verdad?, y misóginas que se tuvieron en el conflicto. Asimismo, se demuestra la violencia en la que fueron estranguladas, degolladas, y se le dio muerte en su momento a 47 personas, por lo menos, y se hizo muy público el hecho de que en esta ocasión se hizo que las mismas víctimas cavaran sus fosas, ¿verdad?, donde iban a ser enterrados por parte del ejército antes de morir. Todos estos datos se comprueban gracias a un sobreviviente en particular, el cual posteriormente fue desaparecido, por lo que se cree Fuerzas Armadas del Estado, y al igual que en otros contextos, ¿verdad?, puede analizarse que hubieron repercusiones psicológicas, físicas y violentas contra esta persona, ¿verdad? Pues nada más me gustaría recordar que, como menciona Paul Valéry, la guerra es una masacre entre gentes que no se conocen para provecho de gentes que sí se conocen, pero no se masacran. Al final de cuentas, en este caso, la masacre se caracteriza por la falta de responsabilidad de las víctimas, tal como sucedió en este caso. Muchas gracias y espero podamos compartir más reflexiones sobre este tema. Muchas gracias al grupo 12, San Marcos. Básicamente, como lo vemos, hay una diversidad de contextos en los departamentos, dificultades. Si nos damos cuenta, coincidimos con Retalhuleu. San Marcos, por ejemplo, es uno de los departamentos que tiene que ver con la Boca Costa de Sololá, por ejemplo, que son poblaciones de maya hablante cachiquel, como también algunos sutujiles, pero también en el caso de Retalhuleu, estamos viendo poblaciones que vinieron de varios, después del conflicto armado, fueron a asentarse allá. Pero también en el caso de San Marcos, pues ya tiene que ver con parte de la costa. Un problema bastante complicado de San Marcos es la migración. Es la inmigración que sabemos muy bien, la mayor parte de gente por el paso por la fronteriza con México. No solamente eso también, sino que el tipo de droga, no solo del conflicto armado, lo que estamos viendo, los masacres, quienes fueron víctimas dentro de los dos bandos, tanto la guerrilla como el ejército. ¿Quiénes son las víctimas dentro de los dos bandos que quizás no están metidos en ninguna banda? Es la población indígena.
como también muchos migraron y muchos siguen migrando por la situación, conflicto de territorios que también se han dado, la minería en San Marcos, que se ha escuchado mucho. Creo que hay mucho que hacer en la vida, hay mucho que aportar en la sociedad. Es importante la investigación, lo que ustedes están presentando. El día de hoy llegamos con 12 grupos, pero nos faltan 12 grupos. Entonces, básicamente, no vamos a dejarlo aquí, decir, bueno, ya pasaron y ya siendo, son interesantes realmente. Esto nos van a servir para la carrera, para lo que también ustedes quieren ya ejercerlo en su momento. No es lo mismo de ver, analizar que ya hay un grupo que ya analizó. Claro, es una parte, no es todo. Sin embargo, sí es importante de seguir analizando, seguir viendo, ¿verdad?, la problemática, pero también no solamente a los grupos que investigaron, porque de repente la vamos a poner alguna pregunta dentro del examen final de los departamentos. Sí, porque esto nos sirve, realmente no solamente estudiamos para un examen, sino que estudiamos de por vida, estudiamos para una carrera, estudiamos para hacer iniciativas de ley, hacer propuestas. A eso también se va a la carrera. Entonces, no nos queda más que decirle muchas gracias a los 180 integrantes del grupo que dentro de la presentación, ¿verdad? Porque no solo es responsabilidad del grupo que presenta, sino que son todos, ¿verdad? Entonces, hay más de 250, sin embargo, ahorita tenemos solamente 180 que permanecen. Gracias a cada uno y también preparémonos para ya los exámenes. Vamos a ver si no hay suspensión de clase el miércoles, pues seguimos con los grupos, seguiremos con el grupo 13, ¿verdad? Ya hasta los que corresponde hasta el 16, que nos faltan 12 grupos, ¿verdad? Entonces, todos también para que sea igual, escuchemos cuáles son los problemas porque nos van a servir. Llegará un momento que también los vamos a necesitar. Entonces, ahí estamos. Muchísimas gracias. Que tengan buenas noches. Gracias, licenciada. Feliz noche. Buenas Feliz noches. noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Lida. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Buenas noches.